Para empezar con la charla, pues te preguntaría que realmente por qué tenemos pocos buenos vendedores y que como gremio incluso inmobiliario y empresarios, a los empresarios nos cuesta trabajo encontrar buenos vendedores e incluso nos involucramos, tratamos de entrenarlos. Nos toca a nosotros como agencia digital también automatizar procesos y llevar de un lead desde la parte del awareness a cómo podemos estar llevando prospectos, pero vemos que a las empresas nos cuesta trabajo el poder llevar de la mejor manera el proceso comercial. ¿Por qué estoy sentado ahorita aquí enfrente de ustedes? Yo creo que vale la pena mencionar qué es lo que he hecho en mi vida y por qué sentí o creí que las ventas era el área más importante de cualquier empresa. Toda mi vida fui un emprendedor, inclusive fui un desarrollador como ustedes por más de 10 años, tanto en Los Ángeles, California, como en México. Y en todos los negocios que he tenido, tuve, algunos fueron exitosos y otros fueron no exitosos. Pero haciendo una reflexión, que me tocó hacer esta reflexión en el año 2001 y luego otra vez en el año 2010, siempre tuve que darle respuesta a 3 incógnitas que tenía en cada una de las empresas con las que he participado. Y la primera tenía que ver siempre cómo enseñarle a mi equipo comercial a vender el producto que teníamos. No había venta, pues no había manera de ganar dinero. O sea, podía yo tener un producto muy bonito, pero si no lo llevaba a una ejecución adecuada, comercialmente hablando, pues no iba a ser exitoso. Y tuve varios tropiezos en mi vida con productos que consideraba que eran buenos, pero a la hora de la comercialización no fueron exitosos porque no sabía cómo hacerlo. No tenía la expertise que tengo hoy en día. Entonces puedo decirles que sí he tenido que aprender con lecciones difíciles, duras a lo largo de los años, pero al final de cuentas creo que valió mucho la pena. Pero regresando a los 3 puntos que siempre he tenido que trabajar en cualquier empresa: cómo ayudar a mis vendedores a vender más, cómo hacer contrataciones de buen personal y por último, cómo lograr que mi equipo haga lo que le pido a la primera y sin errores. ¿Ok? Suena fácil, pero puedes pasarte una vida tratando de darle respuesta a esos 3 puntos. La charla de hoy me gusta mucho porque es una charla en la cual vamos a entender por qué nos cuesta trabajo tener un equipo comercial competente. ¿Qué es lo que sucede? Todos aquí hemos sufrido de tener vendedores buenos, vendedores mediocres y vendedores muy malos. Es la realidad. Pero nos encantaría que todos fueran buenos y nunca lo hemos logrado. Con todo y esto de la pandemia, tuve mucho tiempo el año pasado para pensar y escribir. Empecé otro libro, como mencionaron, muchas gracias, de los 3 libros publicados. Y quise darle de una vez por todas una respuesta a por qué tenemos pocos buenos vendedores o cuáles son las razones por las cuales hay escasez de buenos vendedores. Después de mucho estudio y entender y regresar y revisar los apuntes después de trabajar con múltiples empresas en sus áreas comerciales, pues llego a la conclusión de que hay 3 factores. Y esos 3 factores son los que vamos a discutir el día de hoy porque van ligados uno con otro. Si uno de esos factores no está bien ejecutado, lo más probable es que tu equipo comercial acabe siendo mediocre o débil. Si tengo un buen producto, si tengo un buen proceso comercial o si tengo un buen, desarrollo, si tengo una buena implementación digital, ¿por qué no se logra las ventas que quiero? Lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de nuestro equipo comercial es buscar capacitarlos para que puedan vender mejor
y tengan un porcentaje de cierre mayor. Esa es una parte de la ecuación, definitivamente, pero no es todo. ¿Qué tipo de proceso comercial está siguiendo tu cliente? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué está pensando? Cuando estaba yo escribiendo este artículo, lo primero que me vino a la cabeza fue cómo hemos cambiado nosotros, ¿no?, consumidores, en cómo estamos haciendo nuestras compras hoy en día de unos 7, 8 años o menos, 5 años para acá. Internet vino a revolucionar la forma en la que estamos comprando. Hoy puedo decirles que mi proceso de venta cuando llego yo a una tienda es sacar mi teléfono, ver lo que estoy observando en la tienda, compararlo contra otros proveedores que puedan venderme lo mismo, leer los resúmenes o los reviews que ponen los usuarios y tratar de tener una mejor selección de lo que estoy comprando. Cada vez que hago esto y llego a una tienda, llámese una boutique o puede ser Liverpool o cualquier establecimiento de retail, lo único que puedo ver es que observo al vendedor simplemente viendo lo que estoy haciendo y no aporta absolutamente nada. A eso me refiero cuando no estamos poniendo atención como empresarios al proceso que está llevando el cliente. Esos comportamientos tienen que estar bien identificados por parte de nosotros para poder agregar valor. Si la persona que está atendiendo vamos a decir en Liverpool, se acerca conmigo y empieza a tener una conversación en la cual se integra a la búsqueda que yo estoy haciendo del producto que me está mostrando este vendedor, los valores que voy a recibir seguramente de él por el conocimiento que tiene del producto van a ser mayores. Y no importa que el producto sea más caro en esa tienda que en otra, lo voy a acabar comprando porque el vendedor está haciendo un trabajo que me genera valor. Si yo constantemente genero valor a mis clientes, mis probabilidades de tener un cierre aumentan. Entonces, sí nos queda claro que en el ramo de ustedes, inclusive los comportamientos de los clientes para tomar su decisión de compra han variado. Ya no es lo mismo que antes. Hoy en día hacen todo un desarrollo en casa previo a ir o hacer una llamada. Lo consultan con sus amistades. Se vuelven más preguntones. Son más curiosos. Si Internet ha venido a revolucionar es que te has vuelto más curioso. Haces más preguntas. Te vuelves más crítico. Te vuelves mucho más, a lo mejor, sangrón en algunos aspectos. Y esos son temas que tienes que tener muy bien en la cabeza y tenerlos presentes para que tu equipo comercial actúe conforme a esos comportamientos de tus clientes. Tema de consumo inmobiliario. Nuestro cliente conoce mejor la vivienda. Nuestro cliente está mejor preparado en saber ubicación, amenities, el benchmark de la competencia. Y el vendedor no está preparado para saber y detectar las necesidades de este consumidor. Ahí es donde claramente ya hay fouls, hay áreas de oportunidad en donde mi vendedor no está a la altura de lo que mi cliente ya sabe. El cliente llega conociendo a tu competencia. La primera pregunta que pongo aquí en la mesa: ¿cuántos de tus vendedores conocen bien a tus competidores? ¿Cuántos de tus vendedores han ido a que los atiendan como clientes? ¿Cuántos de tus vendedores realmente conocen las características del producto que está manejando la competencia? ¿Ya me entienden cuando empiezan en una desventaja? Tu cliente ya hizo un trabajo previo, ya se metió a las diferentes páginas de tus competidores, posiblemente ya fue a visitarlos. Y es la responsabilidad del vendedor averiguarlo y entender qué le gustó de tu competidor, qué le encontró valor, cuáles son los beneficios que encontró con ese competidor, cómo juegan esos beneficios contra los que tú tienes.
porque estamos hablando con personas que tienen más conocimiento y son más inteligentes que antes. Hay mucho más información a la mano de lo que había hace 10 años, o inclusive, como decía, a lo mejor 7, 8 años. ¿Nuestro equipo comercial está preparado para ello? Cuando digo voltear al cliente es entender cómo están haciendo sus compras hoy en día para preparar a nuestro equipo ante ese tipo de comportamientos. De lo contrario, no puedes aceptar que tengas un cliente que sea más conocedor que tu vendedor. Y eso suele suceder. Yo ya fui, ya conocí, ya me dijeron, es que allá, fíjate que sí tienen lo que tú no tienes, me gustó más allá el acabado que aquí no lo veo. Y entrar en una situación, una dinámica en donde el cliente tiene mayor conocimiento del producto de la competencia que tu vendedor, ya la desconfianza o la falta de credibilidad de tu producto se empieza a mermar. ¿Qué tipo de vendedor está trabajando para ti? ¿Es el perfil ideal? ¿Es una persona que tiene las características para trabajar con el producto que tú vendes? Y vas a decir, oye, ¿y cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo identificar eso? Lo primero que les tengo que ofrecer es, ¿entiendes cuál es tu proceso de venta con tus clientes? ¿Has identificado cuáles son los pasos principales que debes de tener muy bien plasmados para hacer un proceso de venta en el cual te permita entender con mucha claridad cuáles son las necesidades de ese cliente que te llegó a visitar? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué se acercó contigo? ¿Qué vio que le agradó y por eso está contigo? Porque hay una cosa que luego no pensamos. Ustedes se han puesto en los zapatos del cliente y pensar una cosa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar y qué acciones tuvieron que ocurrir para que ese cliente decidiera ir ese día a conocer tus propiedades? Algo pasó. No decidieron ese sábado en la mañana, oye, vamos a conocer casas. No es ir antea. Esta es una decisión de vida. Esta es una decisión que ha tomado meses y la han estado trabajando. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no conocemos esas motivaciones y ese historial del cliente, nuestro proceso no va a ser el adecuado. Si para una familia ha sido trascendental el estar ahorrando por los últimos 5 años para tener una cantidad importante y hacer un primer pago, y han tenido que sacrificar viajes a lo mejor o compras de artículos costosos con la intención de tener una casa, esa es una herramienta clave para el vendedor, tener ese conocimiento, porque empieza el fenómeno de entenderte y de ser empático. Es fundamental no equivocarnos, hacer la compra adecuada, estar 100% seguros y no tener dudas. Y ahí es donde un vendedor, entendiendo todos esos factores, capacitado para poder atacar esos temas, va a causar una mucho mejor impresión y va a provocar que el cliente observe situaciones que posiblemente un competidor jamás les va a dar. Entonces, como empresarios, ¿qué estamos haciendo nosotros para entender nuestro proceso comercial? ¿Cómo lo estamos atacando? ¿Cómo lo estamos fortaleciendo? ¿Cómo estamos identificando qué es importante para nuestro cliente? ¿Cómo estamos contratando y cómo estamos capacitando a nuestro equipo de trabajo para que en ese proceso de venta se toquen áreas específicas que sabemos son primordiales con nuestros clientes? Y otra pregunta que pongo en la mesa: ¿cuántos de ustedes tienen contacto constante con futuros compradores? Claro, entre más conocimiento tengas y entre más información obtengas constantemente por parte de tu cliente, vas a ir cerrando brechas.
Ahora, quería también expresar otro punto. Y ahorita regresamos a este. Algunos de ustedes aquí venden casas, venden terrenos o venden terrenos ya, vamos a decir, para hacer fábricas, para hacer desarrollos macrolotes o centros de distribución para una empresa, etc. Yo hago una pregunta. ¿El mismo vendedor tiene la capacidad para hacer las dos cosas? Son dos procesos comerciales totalmente diferentes. No nos debe asombrar que muchas veces no tenemos éxito porque estamos mandando al mismo vendedor a hacer dos cosas totalmente diferentes. No tiene que ver una con la otra. Hace unos minutos platicamos de cómo es el comportamiento de una familia para comprar una casa. ¿En qué está pensando? Esa motivación, esa experiencia que quiere vivir. Muy diferente a una experiencia de comprar un predio para hacer una fábrica. Totalmente diferente. Y con características muy distintas por parte de los vendedores. Cuando trato con una empresa, se tratan temas distintos. Se tratan retornos de inversión, se tratan tiempos, se tratan licencias, se trata actividad de agua, se trata exactamente entender lo que está haciendo la empresa, cuánto tiempo va a recuperar su dinero, cuáles son sus planes de crecimiento, qué distancias son importantes para las personas que van a ir de aquí, si hay vivienda cerca. O sea, es otro concepto, con un tratamiento muy distinto, con un proceso también distinto, porque muy probablemente en la empresa vas a tener que tratar con diferentes personas para tomar la decisión. No es una sola, generalmente es un grupo de personas que toman una decisión basada en diferentes circunstancias. Mi responsabilidad como vendedor es entender cuáles son las circunstancias por las que está evaluando cada una de las personas que está en ese comité de compra, para entender qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que ofrecer, o a qué le están dando valor. Muy diferente a tratar con una familia o con una pareja, totalmente distintos. Entonces, no nos debe de sorprender si no tenemos éxito, porque estamos mandando a hacer un trabajo a una persona que posiblemente no tenga las capacidades o la capacitación para hacerlo. No estoy diciendo que no sea bueno, simplemente no se le ha dado la herramienta o no es la persona adecuada para ello. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también tenemos escasez de buenos vendedores, porque no identificamos en dónde los tenemos que poner. Si nos damos a la tarea de entender cuáles son esas características de mi proceso y qué características tiene que tener la persona para cubrir ese proceso comercial o proceso de venta, las cosas empiezan a cambiar y empiezas a tener un resultado, el porcentaje de cierre mayor. ¿Y quién es el que debería de definir este checklist? Si al final yo le hiciera un examen al director comercial, le hiciera un examen a cada uno de los vendedores para que esté preparado para hablar de un retorno de inversión, de plusvalías, con un inversionista, y tiene que tener esa capacitación, ¿quién es el responsable? Ok. Al principio de la charla dije que para mí el área de ventas es la más importante de la empresa. Y con lo que acabas de decir, creo que me apoyas un poquito. Dependiendo de la estructura de la empresa, pero para mí es fundamental y básico que el director o el dueño de la empresa esté participando en esta situación. Y es muy claro, el futuro y el porvenir de la organización está en manos de la cantidad de ventas que se den. Es claro y fundamental que las cabezas del negocio estén involucradas en el entendimiento de cuál es el proceso, cuál es la estrategia que voy a seguir en la venta y cuáles son las personas adecuadas para este proceso. Y, último, ¿cómo los voy a capacitar? Con el tema de la capacitación, tendemos a creer que
traigo una persona, un externo, los capacita, se va, con eso tuvieron. Eso no funciona. Lo único que va a funcionar, independientemente de traer a la gente idónea, que ahorita voy a platicar un poco más de ello, es que la capacitación no es un evento anual, es un tema continuo. Si lo tratas como un evento anual, vas a tener, en 3 semanas ya se te cayó todo, porque así funciona. No es un evento que ya cumplí, ya les traje a alguien o ya los capacitamos por 2, 3 días, con eso ya creo yo que tiene suficiente y me van a dar resultados. Si fuera así de sencillo, todos tendrían éxito en las ventas, pero la realidad es que no funciona así. ¿Cómo puedo mejorar y qué tengo que estar haciendo? ¿Cómo puedo garantizar que las cosas van a funcionar mejor? Existen los indicadores de productividad. Eso es parte del tema de la empresa. La empresa debe de generar indicadores de productividad que respondan a los comportamientos o a las acciones del proceso de la venta. ¿Sí me siguen? Si mi proceso de venta dice que yo tengo que estar haciendo 5 llamadas diarias de seguimiento, son 5 llamadas diarias de seguimiento, mi indicador me lo está mandando. Entonces, el ejemplo que acabo de dar es uno de varios indicadores que tienen que estar presentes para que el vendedor esté constantemente haciendo labores que sabemos van a funcionar a la hora del cierre. Y esta es una labor de gerenciamiento. Otra de las razones, hablando ahorita de la empresa, por las cuales tenemos escasez de buenos vendedores, es que hay que voltear a ver a nuestros gerentes. Si hay pocos resultados o resultados débiles en nuestro gerenciamiento, hay que corregirlos. Y tenemos un foco rojo ahí. Es entrar en otra dinámica. Pero por lo que he visto en mi vida es el comportamiento o los resultados que tenga el gerente son un espejo de lo que está pasando con sus vendedores. Si no está dando la cuota, obviamente los vendedores están dando la cuota, pero los indicadores de productividad nos permiten entender qué es lo que está pasando. Y comento esto porque en una gran mayoría de las empresas hay una ausencia de indicadores de productividad. No puedes navegar o no tienes la forma de poder entender qué es lo que está haciendo bien tu equipo y qué es lo que está haciendo mal. Muchas de las empresas hoy ya tienen indicadores. El tema es cómo puedes poner una carrera de un vendedor, cómo puedes establecerla, cuál es el coach de bateo, si lo ideal sería tener una universidad de vendedores y que ya nos llegaran súper bien entrenados y listos para batear y meter home runs. Mira, hemos hablado ahorita de la capacitación a tu equipo comercial. Pero si hay alguien que merece y requiere una capacitación más sólida, es tu gerente. Él es el responsable. Y les voy a decir muchas veces cómo se escoge a un gerente. Y ustedes ya lo saben. La mayoría de las ocasiones ocurre de que en tu equipo comercial tienes un buen vendedor. Y a lo largo de los años ha demostrado que tiene buenos resultados y sabe cómo hacerlo. Y automáticamente el dueño o el director de la empresa considera que tiene la capacidad para ser el líder del equipo comercial. Y le da su nombramiento, le pone la corona de gerente y lo deja a la buena de Dios. Dado que es un buen vendedor, ¿por qué no va a ser un buen gerente? Cosas muy diferentes. Y nos extraña de que el performance o la productividad de esta persona disminuyó. Y a mí es buen vendedor y mis ventas están bajas. ¿Qué fue lo que pasó? De nueva cuenta, si se acuerdan al principio, ¿qué fue lo que dije? Tengo que aprender a escoger a las personas adecuadas en el puesto adecuado. Tengo que aprender a reclutar personal. No puedo poner a una persona porque tuvo un buen desempeño en una área y automáticamente va a ser bueno en la otra. Ese es un grave error. No está mal escoger a esta persona para ser gerente,
pero lo tengo que preparar. Es injusto y aparte no es la práctica adecuada meterlo en un puesto de liderazgo cuando el señor nunca ha tenido un puesto de liderazgo, cuando no sabe cómo gerenciar o cuando no, o todavía un poco más delicado, es el jefe de sus amigos y lo pones en una situación mucho más incómoda si no le ayudas. Entonces, contestando un poco el cuestionamiento de Isaac, muchos de estos problemas, su solución está en la capacitación continua en ciertas cabezas de mi organización. Ello va a provocar que continuamente voy a tener mejoras y no nada más eso. Mi rendimiento va a ser mayor y ya tengo también la licencia, por así decirlo, de exigirle más a mi equipo. Es inaudito, prohibido exigirle a mi equipo si no los he preparado. Ponerles una cuota de venta inalcanzable, pero si los preparo, estoy consciente de que ya aprendieron porque me lo han demostrado. En ese momento mis cuotas de ventas se pueden ver más agresivas porque tengo mi equipo más competente. Esa es una de las razones que también estoy dejando a los malos vendedores. Porque en todo este proceso, yo les hago otra pregunta aquí en la mesa. La mayoría de ustedes tienen un equipo a lo mejor de 4, 5, 10, 15 vendedores. Todos saben quién es el mejor del grupo. ¿Quién es el mediano y quién es el débil? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el débil y el mejor? En dinero, en montos, en lo que importa. ¿Ok? Lo tienes en tu cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva el vendedor débil siendo débil? Varios meses. Multiplícalo por el monto del principio, ¿cuál es la diferencia entre tu débil y el bueno? Eso te puede llevar a varios millones de pesos. ¿De quién es la responsabilidad? De ustedes. Estás aceptando tener un equipo mediocre. Este ejercicio tan sencillo que acabo de hacer lo hago constantemente cuando me toca trabajar con empresas. Y hay momentos en que tan grande es la pena que les da que no saben qué hacer. O sea, me ha tocado hacer este ejercicio con cantidades entre los 5 y 8 millones de dólares por un año de no tomar conciencia y acción cuando había un equipo de vendedores débiles comparados con el bueno. Porque si preparamos, porque a ver, no me impide nada conseguir vendedores tan buenos como el que ya tengo. Simplemente me tengo que dar a la tarea de hacerlo. Y ese es otro de los factores que la empresa no ejecuta. No se toma el tiempo para reclutar buen personal. Es una tarea que no nos gusta, ya lo sé. Pero, señores, el futuro de su venta está en ellos. Entonces, sean mucho más conscientes y tomémonos el tiempo o aprendamos a contratar a las personas adecuadas. En los coachings que hemos dado, nos damos cuenta que a veces el propio director general no sabe guiar al director comercial. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuál es ese rompecabezas para poder formar a un buen director comercial? Mira, yo creo que esto es como muchas otras cosas en la vida. Hay que entender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las debilidades. Y si tienes un director que tiene una debilidad en el área comercial, tenemos que ayudarlo a ser fuerte en esa área. Y sí es importante entender que el director general inclusive requiere de asistencia, requiere de ayuda, requiere de capacitación. No por ser director general está liberado de tener a alguien que le ayude. Hay quien dice que dado que vivimos en una época de internet y toda modernidad, los vendedores ya no son necesarios. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Es más, me atrevo a decir, y el último libro que estoy escribiendo trata de este tema, me atrevo a decir que el vendedor, no ha habido una época en la historia de la humanidad en donde sea más importante que ahorita.
Porque pónganse a pensar. Hay más oferta, hay más productos, hay más información, hay más demanda, hay mucho más competencia. Alguien tiene que guiarme, alguien tiene que decirme qué tengo que hacer y navegar entre toda esta maraña de alternativas que tengo. No es fácil. Habrá empresas o habrá tipos de productos que no requieren de venta de un vendedor porque todo lo hacen en línea. Amazon, sí. Pero en empresas en donde estamos hablando de ventas de negocio a negocio, es otro concepto. ¿Y qué características debe tener el vendedor de esta época? Esa es la pregunta. Lo primero que les comento es, ese vendedor tiene que entender que tiene que asumir un rol de liderazgo. ¿Por qué de liderazgo? Tengo que guiar, tengo que enseñar el camino, tengo que llevar a mi cliente de un lugar a otro lugar. Y para ello necesito comportarme como su líder. ¿Por qué? Porque el cliente nunca te va a decir lo siguiente: eso es lo que quiere. Parte de mi trabajo es entender qué es lo que está pensando el cliente y qué quiere el cliente de un vendedor. Y la realidad es que el cliente desea que sea una persona competente y que le diga qué tiene que hacer, y que lo vaya guiando en todo este proceso comercial para adquirir o solucionar los problemas que él tiene, que no sabe solucionar. Por eso están tus vendedores. Entonces, el liderazgo es fundamental para tener un acercamiento, sobre todo a niveles más altos, y que ese acercamiento tenga un valor visto por tu cliente. Entonces, punto número 1 es, el vendedor tiene que entender que va a tener que asumir un rol de líder. El siguiente punto es que tiene que ser competente. No nada más es conocer la competencia, ser un experto de tu producto, ser un experto en tu competencia. Saber exactamente cómo hacer una entrevista con un cliente. Competente también es entender lo que ocurre económicamente en el país, entender cuál es la realidad de los factores económicos por los que estamos viviendo, cómo afecta ciertas decisiones económicas nuestro producto, cómo puede afectar situaciones extranjeras el comportamiento del cliente. Ese tipo de acciones son fundamentales, sobre todo en ciertas áreas de lo que hacen ustedes. Estás hablando en temas financieros, estás hablando en tasas de interés, estás hablando en valor presente del dinero, estás haciendo comparativos, qué inversión es mejor que la otra. Son temas mucho más sofisticados. Para un vendedor en esos rubros tiene que ser competente. ¿De acuerdo? Otro punto que busco en un vendedor hoy en día es que sea empático, que sepa comunicarse. Más que sepa comunicarse, que sepa callarse. Detesto a los vendedores que nada más hablan de su producto. No sirven. Lo estoy viendo. Esta es la sala. Esta es la cocina. Véase. En lugar de preguntar qué le gustaría que tuviera la cocina, cuáles son las características que usted está buscando en una cocina, qué tipo de iluminación le gustaría que entrara a la casa, tiene alguna predicción en cuanto a la distribución, algo que me diga qué está pensando el cliente. Entonces, la comunicación en el aspecto de escuchar, para yo poder decir cosas que tengan valor. Hoy en día lo que observo es que el 80% del tiempo el cliente, el vendedor habla. Debe de ser al revés. El 20% debe de estar hablando. ¿Qué es lo más importante? Entender qué está pensando el cliente. Si no entendemos qué piensa el cliente o qué quiere, es imposible generar una venta. Entonces, una persona que sepa escuchar y que sepa cómo comunicar los factores que son importantes para el cliente. Esos son los factores más importantes. Y por último, te voy a hacer lo que comentan que es un trato único, un traje a la medida.
El cliente quiere sentirse que es especial y que es único. No quiere sentirse que es alguien del montón. Quiere sentir que está siendo tratado personal, una personalización. Recuerden, es una compra que están haciendo unas cuantas veces en su vida. Entonces, el hecho de que sepa quién es, el hecho de que sepa cómo es su familia, en dónde trabaja el papá, qué es lo que hace la mamá, a qué escuelas van sus hijos, cuánto tiempo llevan de casados, en dónde viven ahorita, si están rentando, o cuál es su vivienda actual. Esa empatía genera ventas. Créanme. Y aparte, el cliente quiere que te comportes así. Hice todo un ejercicio, todo un análisis de qué es lo que quiere el cliente del vendedor. Y en resumen se los estoy dando. Quiero que me diga qué tengo que hacer, que se preocupe por mí, que realmente me conozca, que yo sea especial y que se gane mi confianza. 2 de tus vendedores están haciendo entre el 50 y 60% de tu venta. Eso significa que el 40% de la venta restante lo está haciendo un equipo labor de 6 o 7 personas. 2 o 3 personas están haciendo más de la mitad de la productividad que tienes en tu empresa. Y otro dato que también es muy frío es que estás perdiendo como un 20 o 30% de tu plantilla de vendedores al año. Esto significa que cada 4 o 5 años tienes totalmente nuevos vendedores. Eso es un desastre. Y obviamente, si no tienes la capacidad de retener a buenos talentos, tu productividad se va a ver mal. Ahora ponte a pensar cuánto tiempo te tardas en contratar a una persona que tú consideras competente y cuánto tiempo se toma esa persona en que la capacites y que sea productivo, que empiece a tener buenos resultados. Mis estimaciones son de 6 meses. Pues estás perdiendo 2, 3 o 4 personas al año. ¿Cuánto significa eso en venta? Un factor importante en toda esta ecuación es qué estoy haciendo yo para retener a mis buenos vendedores. ¿Cómo los estoy apoyando? ¿Qué crecimiento les voy a dar? ¿Cómo puedo hacer que me rindan más para yo poder darles más? Muy importante. Hay una tendencia a menospreciar a nuestros vendedores. Y eso es un pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos y entender que la persona que está vendiendo, estábamos haciéndola responsable de millones de dólares, no de pesos. Está siendo responsable de millones de dólares de inversiones que hemos hecho, que tenemos que vender, cobrar, pagar y seguir creciendo. Por allá me entienden porque para mí el área de ventas es la más importante de una empresa, porque sin ella no caminamos. ¿Cómo es una junta comercial con tus vendedores? Te juntas con ellos una vez a la semana, una vez cada 15 días, a lo mejor una vez al mes. ¿Cómo manejas una junta? ¿Qué les dices? ¿Cuál es la retroalimentación que te están dando? ¿Hay información valiosa que están poniendo en la mesa? ¿Tú les estás dando información valiosa? ¿Están aprendiendo algo? ¿Tú estás aprendiendo algo de ellos? ¿Están hablando de indicadores? ¿Están hablando de números? ¿Están hablando de situaciones que pueden corregirse? Nada más levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una junta al mes? Una junta cada 15 días. Una junta a la semana. Qué bueno que lo están haciendo una vez a la semana, porque tienes 52 oportunidades de mejorar a tus vendedores en lugar de 12. Acuérdense de una cosa, el vendedor hace comportamientos. Esos comportamientos lo van a llevar a tener mejores indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que entendamos que toda esa data que comenta Isaac, que está siendo alimentada a nuestro sistema, es para ser utilizada en el bien de nuestro sistema comercial. Y estas juntas deben de tener ese propósito, entender la data para ir mejorando.
Yo creo que el resumen aquí es una cultura comercial. Estoy consciente en mi organización que para sobresalir y para lograr los números que necesito, tengo que establecer una cultura comercial. ¿Qué significa una cultura comercial? Se los pongo muy sencillo. Que todas las personas en mi organización que tienen que ver con el área de atención a clientes, con el área de venta, cualquier persona que tenga contacto con tu cliente debe de tener muy claro cuáles son las expectativas, cuál es la visión y cuál es la necesidad de la empresa. Si empiezo por ahí, es la primera tarea que tendría que escoger. Y voy a ir armando esa cultura. Tú hablabas de disciplina y hablabas de números hace unos instantes. Todo eso es parte de tu cultura comercial. Una cultura comercial involucra tener todos los puntos que venimos platicando desde el principio. Entendimiento de mi cliente, entendimiento de lo que estoy haciendo como organización y lo que necesito a mis vendedores. Entonces, la tarea que yo dejaría es que lo que hemos platicado, ¿qué conozco de mi cliente? ¿En dónde está mi proceso comercial o en dónde tengo que afinar mi proceso comercial? Entendiendo a qué le da importancia a mi cliente. Me tengo que sentar a platicar con mis clientes y entender esto. Tengo que saber qué dicen. Tu primera línea. Sí motivo a los directores y a los dueños a sentarse a platicar con sus clientes. Yo creo que van a ser la conversación más nutrida que van a tener, en donde pueden tomar ciertas decisiones. Y no más eso, le van a dar una impresión muy buena a su cliente, de que el director o el dueño de la empresa se sentó con ellos. Eso es un cierre seguro, ¿eh? Por otro lado, lo que platicamos de la empresa. ¿Qué necesito yo como empresa? ¿Estoy haciendo las adecuaciones o en dónde estoy no haciendo qué cosas? Ese sería parte de mi checklist. Pero lo que hemos platicado es ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué me hace falta por hacer? ¿Qué no entiendo? ¿En dónde me siento débil? ¿Qué hice en el pasado que me funcionó y que no estoy haciendo ahorita? ¿Qué expectativas tengo? Y por último, analizar cuáles son las características de mis clientes y de mis vendedores. Porque todos sabemos cuáles características tienen. ¿Son las que requiero para lo que necesito? Si no es, tengo que hacer una lista de las características y las necesidades que debo de tener una persona. Yo le llamo los no negociables. A fuerzas los tienes que tener, si no, por más guapa que estés, no me interesa, no los tienes, no me sirve. Entonces tengo que serle fiel también a esos no negociables que mi empresa y yo necesitamos para reclutar a una persona. Pues Alejandro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y pues, próximamente lo estaremos invitando a este workshop de CEO comercial y cómo se puede potenciar las ventas, ¿no? Y es una oportunidad para realmente fortalecer esos factores o esas debilidades que existen hoy en día en la organización. Pues muchas gracias por venir y los invitamos también a pasar por acá. Gracias. Gracias.